Bueno, pues bienvenidos, muy buenas noches nosotros, usted que nos está escuchando, pues días, madrugadas, tardes, Mañanas. mañanas, este, pero bueno, bienvenidos a este podcast que pues al día de hoy ni siquiera tiene nombre. Este es una especie de episodio piloto. Seguramente cuando lo escuches o lo veas, si nos estás sintonizando en video por YouTube, pues seguramente si han pasado algunos meses o años incluso, porque esperamos que el podcast dure años, este, pues ya hasta tendrá un nombre y será algo más en forma. Pero bueno, esto queda para la historia, porque queda sentado como es el primer episodio, el episodio piloto de este podcast. Hoy precisamente nos vamos a centrar en explicar un poco de qué queremos hacer en estas conversaciones, presentarnos un poco, que la gente, pues más que nos conozca a nosotros, pues conozca nuestros gustos lectores, que al final eso se trata el podcast. Entonces, bueno, David, no sé si tienes algunas palabras de introducción, quieres presentarte tú mismo o algo relacionado a lo que acabo de decir de cómo va a ser este asunto del podcast. No, que está muy bien. Apóyenos. Esto va a ser un buen proyecto. Gracias a ustedes vamos a estar mucho tiempo en este podcast. Si no, aún así estaremos mucho tiempo. Y bueno, es un proyecto, es un piloto, es algo que particularmente a mí me emociona bastante y creo que vamos a hacer grandes cosas con esto. Sí, bueno, para que la gente sepa, a ver, así como acabamos de decir, pues ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en el nombre. Al día de hoy que estamos grabando, ni siquiera sabemos en qué plataforma va a ser esto. Me refiero a plataformas de audio porque, bueno, es evidente que si estamos grabando el video, pues también eso sí ya lo teníamos bien definido. Queremos tener este podcast en YouTube por una razón especial que ahorita vamos a comentar también, que tiene que ver con la interacción y la dinámica con las personas que nos ven y nos escuchan. Pero fuera de eso, el día de hoy terminamos de grabar y pues no sé de ahí cuál es el camino que tomará. Me refiero a, así como terminamos de grabar, pues seguramente nos sentaremos a editar, pero ya de ahí subir a plataformas. No quiero dar la impresión así como de que estamos haciendo esto sin un plan, pero estamos Pero haciendo, estamos si no le dan. Pero está bien. Creo que muchas cosas de las que hemos hecho no hemos tenido plan. Sí, 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 Y y han es el salido gusto. bien. Exactamente, exactamente. Ahora, no porque no tengamos eso, o sea, creo que no tenemos un plan, pero sí tenemos una visión de lo que queremos. Pero en cuanto a plan me refiero a que tampoco estamos en un momento en el que queremos permitir que eso nos detenga, ¿no? De lo que Claro. queremos hacer. O sea, lo único que queremos hacer y la intención, digo ya para entrar en materia de qué queremos hacer con este podcast, es pues sentarnos a hablar una vez al mes, por lo general, de pues algo que nos gusta mucho, un gusto que compartimos, que es pues la lectura. Entonces, a compartir un poco de cuáles son las cosas que pues hemos leído en estos días, hacer algunas recomendaciones tal vez, hablar sobre todo de lo que nos gusta. No se trata tanto de reseñar todo lo que leemos, O calificar. o calificar. Digo, no está mal, hay gente que se dedica a hacerlo en sus redes sociales, hay perfiles de Instagram, en TikTok, en YouTube, donde, bueno, si tú sigues en este caso que será un Booktuber. booktuber o Un booktuber. bookstagrammer, pues va siguiendo a todas las lecturas que hace, ¿no? Y está bien, es respetable. eh, Hay gente que busca ese contenido específico, hay gente que lo hace. Hay muy buenos booktubers, hay muy buenos bookstagrammers o booktokers, no sé, bueno, casi no consumo mucho TikTok, pero seguramente lo sabrá. Pero independientemente de si eso es bueno o no, si nos gusta o no, simplemente lo que queremos decir es, no se trata tanto de lo que vamos a hacer aquí, no vamos a hablar de todo lo que leemos, vamos a hablar de las cosas que hemos leído, pues cuáles consideramos dignas de recomendar, ¿no? O sea, Claro. por lo general, las cosas que hablaremos de los libros de los cuales vamos a platicar, pues serán cosas positivas, ¿no? Vamos a hablar de qué cosas nos gustaron, qué cosas creemos que les pueden gustar a las personas que nos ven y nos escuchan.
y sabiendo también que puede no gustarle a la gente que nos escucha, ¿no? Porque al final entendemos que esto se trata de el gusto de la audiencia y al final, ahorita que dije audiencia, puedo referirme a lo mejor a, pues a un colectivo, pero también el gusto ya en lo individual, pues es muy distinto, Cada ¿no? quien, claro. Sí, básicamente queremos hacer algo más íntimo, algo más cercano a ustedes, nosotros, y como dijo Benjamín, pues tratar de conectar con ustedes y recomendar, no recomendar, pero sí compartir algo de lo que nos ha gustado, de lo que hemos leído, por qué nos ha gustado, por qué nos apasiona la lectura, por qué nos apasionó tal libro o tal autor. Y eso quizá también puede ayudar a que ustedes conozcan ese autor si no lo conocen, Ujú. o acercarse quizá un poquito de lo que nos gusta. Sí, o sea, como puede llevarte a descubrir a lo mejor nuevas lecturas. Sí. A mí me ha pasado y también quiero hablar precisamente en ese sentido de cuáles son algunas de las influencias que han inspirado este proyecto que estamos arrancando. A mí en lo personal eh, me llamó la atención este tema de sentarnos a hablar de libros porque yo en algunos otros podcasts que escucho siempre termino con nuevas lecturas que Ujú. quiero agregar a mi lista, ¿no? De Claro, pendientes, ¿no? Y eso es bueno. O también incluso algunos perfiles en redes. O sea, yo sigo algunos perfiles de recomendaciones de libros y creo que lo mejor que puedes sacar de este tipo de contenido es precisamente eso, ¿no? Las nuevas lecturas. No, habrá cosas que te gusten o no, habrá cosas que consideras desde el momento que se te recomiendan que te llaman la atención, algunas otras no. Pero nunca va a faltar alguna mención que hagamos de alguna obra que a lo mejor sí despierte tu interés, de la cual nunca habías escuchado, de la cual a lo mejor sí habías escuchado, pero ahora que te platiquemos más o menos pues, qué nos gustó de esa obra o de qué se trata, pues despierte todavía más tu interés y te animes todavía a leerlo. A mí me ha pasado y precisamente eso inspira parte de lo que estamos tratando de hacer. claro. Fíjate que a mí me gusta mucho y me parece bastante enriquecedor cuando, como tú bien dices, ¿no? Estás escuchando un podcast, o viendo en YouTube un podcast sobre lectura, sobre libros, y a veces una obra que tú ya leíste, a veces es enriquecedor ver qué fue lo que la otra persona descubrió, ¿no? Descubrió en su experiencia al leer o al compartirlo. Yo creo que leer también ayuda bastante poder compartir lo que estás leyendo, porque a veces, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Estás leyendo y tienes esos monólogos, esos diálogos internos y pues qué más, ¿no? Compartirlos con otra persona o con ustedes que nada más quedarme con esos monólogos aquí, ¿no? Y decir, es que esto me gustó y esto me apasionó, pero pues ahí quedó, ¿no? Todo. Entonces tú puedes compartir. Al final creo que también es uno de estos puntos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? De compartir y sacar todo esto que nos genera la lectura. Sí, a mí me acaba de pasar. O sea, por ejemplo, yo sigo en Instagram. Por cierto, para quienes nos quieran seguir en Instagram, ¿cuál es tu perfil, David? Me pueden encontrar como David Raya. De David de Raya y Benjamín-Balbuena, que ni siquiera nos habíamos No presentado sabes por presentar. nombre. David, Benjamín, David de Raya en Instagram, Benjamín-Balbuena. Yo en Instagram sigo a no sé llamarlo Bookstagrammer o no. Al final lo voy a llamar un personaje que es divulgador de Ah, la lectura. ah, Se llama Fernando Bonet, él es de España. Y me acaba de pasar, o sea, yo tengo siguiendo a lo mejor desde hace unos 4 o 5 años, que a lo mejor es lo que tengo también en Instagram. Este, y siempre confío en sus recomendaciones. O sea, he leído muchos libros y los he descubierto gracias a recomendaciones que hace. Y cuando digo me acaba de pasar algo de lo que tú acabas de decir, me refiero al hecho de que estaba viendo que subió un reel y dice, les voy a hablar de un libro que para mí es la mejor novela de ciencia ficción de la historia. O sea, desde que te lo dice así, pues sí, ya, o ya te sea, te atrapa. lo está vendiendo, Sí, ¿no? sí, claro. Eso es quiero saber. Y quiero saber, entonces ya vi qué libro, cuál es cuál era el libro en cuestión. Y luego me metí a internet a ver, buscarlo. Yo un sitio que recomiendo. Tengo que decir que ahorita no tenemos patrocinadores. O sea, estamos hablando. El podcast ni tiene nombre. Que va a tener patrocinadores, ¿no? Pero vamos a tener. Pero aquí vamos a hablar de. Sí, y sin ningún problema a mencionarlo. Y vamos a tener, y en algún momento seguramente tendremos. Pero vamos a hablar de pues, librerías, vamos a hablar de editoriales, vamos a hablar de autores.
sin ningún interés comercial. Simplemente, así como esto de recomendar lecturas, pues también es recomendar a lo mejor canales de compra, canales de, este, pues sí, sobre todo eso, ¿no? Librerías editoriales. En editoriales a lo mejor, pues sí, versiones, ediciones, Claro. que igual que nuestras lecturas, o sea, lo recomendamos porque nos gustó, porque creemos que a la gente les puede gustar. Entonces, lo que estaba a punto de mencionar es un sitio donde yo suelo comprar mucho libros por internet, es una página que se llama Busca Libre. La encuentras así, buscalibre.com. Y algo que me gusta mucho es que casi puedes encontrar cualquier libro, aunque no esté en las librerías físicas, porque esté descatalogado. Mm. Es muy probable que en esta página sí lo tengan. Y entonces yo estaba viendo este reel de Fernando Bonete y ya dicen, ya está a punto de vender. Bueno, no, él no vende nada, ¿no? Pero Pero ya te lo... vendió esta lectura, ¿no? De la mejor novela de ciencia ficción de la Ajá. historia. Una novela que se llama Cántico por Leibovitz. No me acuerdo ahorita en este momento del nombre del autor. Y me meto a Busca Libre y veo que cuesta, no sé ahorita, pero en ese momento estaba creo que 80 pesos, ¿sabes? Nosotros estamos en México, estamos hablando en pesos mexicanos, alrededor de 4 o 5 dólares. Y además esta página tiene envío gratis, ¿no? Mm. Y pues ya la encargué y ahorita viene en En camino. camino. Entonces, o sea, digo, pues, suceden cosas así. De repente tú ves una recomendación, Eh, algo te llama la atención, como Sí, tú sí, sí, dijiste, sí, sí. desde la experiencia de la persona que está recomendando. Puede ser que objetivamente no sea la mejor novela de ciencia ficción, Claro. porque no, al tratarse de una opinión, pues no puedes esperar objetividad. Pero ya el hecho que te lo dijo así, pues por lo menos despertó la curiosidad, al grado de que ahorita, pues, casi te puedo decir que en el momento decidí, pues sí, compré la que le iba a comprar. Influyó el precio, eso sí te voy a decir. No me puedo yo permitir hacer esas cosas tan impulsivas con cualquier cosa. O sea, influyó el precio, influyó que esta página tiene envíos gratis, otra cosa por la cual lo recomiendo mucho. Ojalá en algún día sí nos patrocine Buscalibre, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, patrocínanos. Estamos iniciando, pero lo vamos a hacer muy bien. Sí, o sea, es como un ejemplo que me acaba de pasar hace una semana de lo que tú acabas de comentar. No, y es que aparte, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya, y lo compraste y viene en camino y quizá no te gusta, ¿no? Quizá lo lees y no te gusta, pero al final algo vas a aprender, o sea, algo aprendiste, algo te enriqueció esa lectura, ¿no? Yo soy fan 100% de, bueno, ok, si no me gusta el libro, pues ya lo dejo, ¿no? No martirizarme y tenerlo, Terminarlo. terminarlo. Pero desde el hecho de que, o sea, tu experiencia ya cambió y es algo significativo desde que viste ese reel y dijiste, ok, voy a comprarlo y ya, y el precio, o sea, todo eso forma parte de esa magia, lo voy a llamar así, de ese, el mundo de los libros, de poder, este, sí me gustó, me llamó la atención, lo compro, lo leo. Ojalá me encante y pueda compartir esa opinión, ¿no? Pero y si no, pero ya es algo que hice, ¿no? Es algo que para mí marcó un cambio, algo diferente. Sí, por lo menos tu sentido crítico lo despertó en ese Claro, sentido, ¿no? Desde que dices, no me gustó por esto y esto y esto y esto, a lo mejor sin que te des cuenta, sí está ejercitando tu capacidad analítica, ¿no? De las obras. y sobre todo porque, o sea, no hay mucho de eso. Tú ves, por ejemplo, a influencers o pues sí, youtubers, en cuestión de cine, ¿no? Entonces te ven a la película y aquí la mejor película de terror del 2025, ¿no? Pero en cuestión de libros casi no, a veces encuentras puro libro quizá comercial, bestseller, sagas, pero sí que salte alguien y te diga, ¿sabes qué? Este libro lo encontré y me encantó, pues a veces es muy, muy, muy difícil, muy, muy diferente. Sí, sí, sí. Ahora, haciendo un paréntesis en algunas cosas que acabas de decir, digo, no, tampoco se trata aquí de hacer una crítica a la literatura comercial, Claro, los claro, no, bestsellers, no me malinterpreten. las sagas. Puede no ser lo que nos gusta a nosotros, estamos de acuerdo, o Güey. sea, puede ser, no, pueden no ser las lecturas que acostumbramos, pero no nos pondremos en esa posición de criticar a quienes sí les gustan. Si esto se trata de compartir más o menos con la gente que creemos que tiene nuestros gustos, probablemente serán pocos entre la gente que nos escuche o nos vea a la que le guste este tipo de lecturas, pero aún así bienvenidos todos. O sea, yo sí soy de la idea de que eh, a la gente hay que invitarla a leer. De entrada eso es mucho mejor a no hacerlo. Claro. Muchos de nosotros a lo mejor empezamos leyendo cómics o sea, no propiamente literatura, ¿no?
Harry Potter. eh, sagas, por ejemplo, como dices. Y ya con el tiempo como que ya tu gusto se va, pues entrenando, ¿no? O Entrenando. no sé si, iba a decir la palabra refinando, pero no quiero escucharme pedante, ¿no? Pero sí se va, pues no sé, se va moldando también a la clase de persona que eres, ¿no? Claro. Entonces, habrá gente que ese sea el tipo de lectura que le guste y pues adelante, o sea, eso se trata de compartir el gusto por la lectura, independientemente de qué es aquello que te gusta leer. Otra vez volviendo a decir lo mismo, ¿no? O sea, de lo que vamos a hablar nosotros, pues por supuesto que tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y si hay gente entre la audiencia, entre las personas que nos escuchan o nos observan, que comparte esos mismos gustos, excelente. Si hay gente que a quienes les descubrimos un nuevo gusto, también qué bueno. Y si hay gente que no comparte esos mismos gustos o que ha tenido las mismas lecturas que nosotros y las opiniones tampoco las comparte, Claro. esas personas también son bienvenidas, ¿no? También a compartir su opinión Y escriban en los comentarios. y escriban en los comentarios. Ahí es donde precisamente, donde iba con esto que mencioné al principio. Lo que sí teníamos claro desde el principio es que por qué queríamos poner esto en YouTube es porque queremos que los episodios de este podcast tengan, más bien vayan guiados por lo que ustedes nos escriben en los comentarios. Si tienen alguna pregunta que les gustaría que respondiéramos, si tienen, si quieren alguna recomendación, una razón muy importante de por qué consideramos hacer este podcast en video y subirlo a YouTube y no solamente en audio y en alguna plataforma de audio, es precisamente por esa parte de poder interactuar con ustedes en los comentarios. Nosotros vamos a subir el video en YouTube, leeremos los comentarios, ojalá podamos contar con sus preguntas, con sus comentarios también, si quieren, no sé, debatir algo. También estamos O si abiertos. quieren pedir una recomendación, como acabo de decir, Bien, entonces esa es una recomendación. de las razones por las que lo hacemos de esa forma. Independientemente de que si tú no escuchas a lo mejor en una plataforma de audio y estás acostumbrado a hacerlo semana, pero en algún momento quieres interactuar con nosotros, pues ya de entrada sabes que ese es el canal. Basta con que vayas a YouTube, dejes algún comentario y seguramente lo leeremos y haremos todo lo posible por en algún episodio tratar ese tema. Claro, lo que tenemos claro es hacerlo dinámico, no solamente ustedes allá y nosotros acá, sino que pues también ustedes se sientan que están acá con nosotros y que estamos platicando de estos temas. Como menciona Benjamín, pues quizá pues algún tipo de debate, algún tema central, quizá alguna reseña, no es el objetivo de este podcast, pero pues quizá algún momento podríamos hacerlo. La cosa es que podamos estar con ustedes, estar en contacto, formar ese vínculo con cada uno de ustedes. ¿Sí? Pues así que esto es la idea, ¿no? De este podcast que hasta el día de hoy no tiene nombre, pero lo tendrá, seguramente. Sin nombre, O se llamará el podcast sin nombre, puede ser. queda. Queda. Para que esta es una referencia a Lelutier. Para que no lo saben, así. Este, de, ¿cómo se llama? La comisión, La La comisión. comisión. Gran grupo de comediantes Comediantes, alta que comedia. admiramos. Que por cierto, ya hace poco falleció Marcos Munstock. No sabía. No sabía. Sí sabía que había fallecido Rabinovich. Sí, 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 sí. Eso sí, pues no sé, digo, a lo mejor puede que me equivoque, hace unos 10 años. Estamos grabando esto en el 2025. Pero no sé, creo que durante la pandemia, también Murió. Marcos Munstock falleció. Entonces, pues desde aquí nuestro admiración, nuestro recuerdo y en tributo a ellos. Creo que la Elotía sigue funcionando con otros miembros, siguen dando funciones. Pero bueno, Rabinovich y Marcos ya no están entre nosotros. Ellos alcanzaron a recibir, bueno, Marcos todavía estaba vivo cuando recibieron el Princesa de Asturias, Ujú. creo que fue en el 2021. Y me acuerdo de haberlo visto por ahí, una entrevista en la televisión en España con motivo del premio. Entonces, pues de lo que estoy hablando, pues, debe ser posterior, debe ser hace algunos años. Pero bueno, cerramos paréntesis, suponiendo que ese que sea el nombre, o independiente de cuál sea el nombre del podcast, pues esto que acabamos de decir es más o menos la idea de cómo queremos que sea la dinámica. O sea, esto es un piloto y yo hubiera dicho también, bueno,
vamos a subir el piloto y a ver qué tal jala y si la gente participa y pues ya continuamos. Pero la verdad es que independientemente le guste a la gente o no, o jale esto, de todos modos lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Aquí la intención es, Porque nos gusta, porque nos apasiona y por otras razones que... o sea, al final solamente se trata de pues pasárnosla bien, Ey, juntarnos una vez al mes, tal vez esa frecuencia, tal vez en algunas veces más más frecuentemente, frecuente. en algunas tal vez menos, ojalá no, me parece a mí una buena frecuencia al mes, pero al final se trata de eso. Entonces, eso sí, o sea, jale o no el podcast, independientemente de vistas, estadísticas de ese tipo, likes o cosas así, nosotros, pues aquí vamos a Seguiremos. sacar una vez al mes, platicaremos, echaremos el cotorreo, compartiremos, hablaremos de lecturas, a veces de algunas otras cosas, como ahorita hablamos de Lelutier, a veces otro gusto que tenemos en común es el cine, por ejemplo, Claro, la música, la música. eh, y lo seguiremos haciendo, y de eso se trata. Vendremos, platicaremos, nos la pasaremos bien, y quienes quieran unirse son Adelante. cordialmente invitados, ¿no? Y están bienvenidos. Más bien al revés, están invitados, son bienvenidos. Son bienvenidos. Entonces, pues no sé, algo más a lo mejor que se me esté pasando que de lo que habíamos platicado, de cómo queremos que sea. Quizás un poco el cómo nace nuestro gusto, ¿no? Por la lectura. Ok, Este, hablando en lo personal, yo creo firmemente que el gusto viene inherente a la relación o a los vínculos que creas con las personas. Llámese familia, llámese amigos. Yo recuerdo que al final la primera vez que agarré un libro fue cuando mi padre nos sentó ahí a todos en la sala y a él le gustaba leer poesía, poemas y nos leía poemas, ¿no? Y eran de esos poemas de antaño, ¿no? Que quizá ni entendía métrica, rima y todo eso. Pero pues al final era una experiencia, ¿no? Como lo que platicamos hace rato. Y eso algo se me quedó muy, muy marcado. Y entonces de ahí partí, empecé como a involucrar un poquito más en los libros, involucrar un poquito más en las sagas, como iniciando, pero ya fue más, más para acá, ya con más años, que entonces empecé a descubrir como esos gustos que llenaban o me llenaban el hecho de poder tener esa experiencia de lectura. El poder agarrar un libro, el poder leer, el poder ver personajes, el poder transportarme a otros lados, conocer otras formas de pensar, otras formas de lo que significa, no sé, el amor, el misterio, thriller, todas esas cosas que forman parte de este mundo de lo que es la lectura. y hablando de eso, o sea, yo sí te quería preguntar, ahorita mencionaste cómo empezó, ¿no? La Ajá, experiencia en casa, tu papá, un género específico, que en tu claro. caso es la poesía, pero después dijiste que fuiste tú descubriendo lecturas, ¿no? O sea, que ya te diste cuenta que llenaba, ¿no? Ese gusto. ¿Cómo diste con esas lecturas? O sea, ¿te las presentó alguien, te recomendó, o sucedió, a lo mejor, no sé, en la escuela, o cómo diste con esas lecturas? Parte en la escuela y parte también, o sea, con amigos. O sea, fue algo, es que es algo muy chistoso. Por ejemplo, yo de chiquito, de morrito, veía, no sé, los caballeros de Zodíaco, ¿no? Y entonces las constelaciones y los personajes de la mitología griega. Entonces empecé a involucrar con la mitología griega y entonces empecé a adquirir libros que hablaran de las criaturas mitológicas y después me empecé a conocer ya algo más denso, ¿no? Como clásicos griegos. Y ya empecé a meter al teatro griego, Sófocles, empezar a leer Edipo, o sea, muchas cosas pero que partieron de algo tan sencillo como fue, no sé, ver una caricatura. O otros autores, con amigos, ¿no? Empecé como a leer cómics y entonces me recomendaban este cómic, me recomendaban que esta tira cómica, etcétera. Entonces, como de poquito fue creciendo esa experiencia en mí. Porque no me imagino, por ejemplo, en la escuela y me pasó, ¿no? En la secundaria que nos ponían a leer ya Don Quijote, ¿no? Y Sí. entonces era como que no, y pues no, o sea, no le entiende, o sea, es completamente difícil. Yo leía y no retenía, o sea, no sabía lo que estaba leyendo, ¿no? Pero cuando inicias así con algo que te gusta y vas descubriendo corrientes, géneros, autores, pues hasta se vuelve más fácil, más sencillo. A veces ves un libro bien choncho, pero cuando te das cuenta ya lo acabaste porque te gusta. A mí me pasó lo que dijiste del Quijote, pero en la primaria. A lo mejor no sé si habrá sido en al mismo tiempo, porque por aquellos años, tú estabas en secundaria, me imagino, yo estaba en cuarto de primaria,
para hacer cuentas. Era era es que lo digo así porque, o sea, yo ubico más o menos porque tú vas en el mismo año con mi hermana, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y yo me acuerdo cuando yo iba en cuarto de primaria, mi hermana ya iba en la No sé cómo. secundaria. Entonces, y me acuerdo mucho de eso, de ese momento, porque el motivo por el que nos pusieron a leer el Quijote, o sea, si a ti en la secundaria se te hizo así, o sea, imagínate un niño 9, 10 años en cuarto de primaria, era porque era creo que eran los 400 años de la publicación. Ajá, Estoy hablando más o menos sí, sí, sí. 2004, 2005, por ahí. Era el motivo. Y entonces, o sea, exactamente sucedió eso. Si a ti, que tú tenías, no sé, me imagino unos que 12, 13, Ajá, como 13, por 14, ahí más o menos. por ahí. Se me viene un niño de cuarto de primaria que le dice, y ya, bueno, obviamente ya a nuestra edad lees el Quijote y te das cuenta pues que es una obra maestra y que vale mucho la pena, Claro. pero no a esa edad, ¿sabes? O sea, no. Entonces siento que es rara la relación con el sistema educativo y el hábito de la lectura. Es que es riesgoso porque haces que el niño no quiera leer, o sea, no quiera acercarse a un libro así. O sea, o lo puede odiar Eh, de por vida o sí puede pasar algo bueno, ¿no? claro, claro, sus excepciones, pero yo creo que la gran mayoría es como de, ¿qué onda, no? Sí. Sí, 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 no, no. Y de ahí irte a otros libros así, o sea, ya irte con Shakespeare, por ejemplo, pues sí es un poquito difícil que el niño dijera, De digerir, de dices, ¿no? digerir, Sí, digiera. este, lo que está leyendo. Y entonces sí, yo siento que es hasta cierto punto riesgoso. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que por eso no tendría que haber, bueno, no sé, la gente lo podrá ver, a ver, comenten, ¿no? Si quieren. O sea, siento que no debería haber tal cosa como lecturas obligatorias, por lo menos a esa edad, ¿no? O sea, como las lecturas obligadas. O sea, siento que para gente que nos gusta ya en una edad adulta leer, ya es un hábito, este, sí, a lo mejor podemos hablar de, pues no sé, o sea, hay lecturas, llamémosle canónicas, ¿no? O sea, si Mm, te gusta leer, definitivamente este es tienes que, ¿no? Pero para quien apenas está formando el hábito, creo que no tendría que existir eso como de la obligatoriedad, ¿no? Como en este caso sucedió, ¿no? O sea, todo el mundo sabe o piensa o desde, a lo mejor desde la formación que tenemos, desde las lecturas que ya acumulamos a estas alturas de la vida, podríamos decir, ok, Don Quijote de la Mancha es una lectura obligada, obligado. ¿no? Pero siento que es obligada si te gusta leer. Sí, ¿Te sí, gusta claro, la literatura? claro. Siento que para un niño, o sea, no puede ser, por más que es una lectura obligada, no puede ser obligatoria, ¿no? En ese Claro. sentido. O sea, creo que cuando estás formando tu hábito apenas de leer, es importante que empieces con cosas sobre temas que te llaman la atención. No solamente los temas, o sea, incluso ambientaciones, hablando de narrativa, ¿no? Por ejemplo, porque también a un niño pues difícilmente le va a gustar otra cosa, ¿no? O sea, de la poesía, no, Sí, 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 no, 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 pero claro. suponiendo que estamos hablando de narrativa, pues hablas de temas, de ambientaciones, de personajes, de circunstancias, de conflictos, pues tienen que ser cosas que te llamen la atención. Sí, dar a escoger, o sea, por ejemplo, tener, como tú decías, una narrativa y como que, ah, mira, están estos, esta habla de tal, 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 y que el chavo escoja, ¿no? Pues voy a ver, intentar este, quizá me llame la atención. Porque, por ejemplo, yo en mi experiencia, o sea, secundaria fue, pasabas de año y venía de cajón comprar el libro que era el que ibas a leer, ¿no? Entonces, pues era como de, me acuerdo mucho, del Quijote también fue de Oscar Wilde, era una serie de obras de teatro donde venía la importancia de llamarse En Ernesto, ¿no? esto. Entonces también era como de leerlo. O sea, a mí me gustó, me gusta el teatro, pero yo tenía compañeros que decían, es que no, no, no me gusta, no, no conecto, no quiero leerlo, no lo leían. Sí, o sea, es un volado, ¿no? O sea, Eh, depende. A ti, en tu caso sucedió y hay otros en los que, no no sé. sé, no. Yo me acordé, a mí me pasó eso en la secundaria y en la prepa. Me pasó Ujú, eso que tú acabas de decir empieza el año y te obligan tienes que comprar un libro, ¿no? En la secundaria, o sea, fue chistoso porque yo primaria y secundaria fui en una escuela, en escuelas públicas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que llevaban a esta gente que vende en el centro del Zócalo, que vende libros, ujú.
y que tiene sus ediciones así, pues, pues, pues no tan cuidadas, ¿no? O sea, ediciones así muy, digamos, amigables con el bolsillo, pero pues no con la experiencia lectora, ¿no? No voy a decir nombres de editoriales, pero a lo mejor la gente que está en México pues ya se imaginará algunas editoriales. Es muy común que tú vas al centro de la ciudad, pasas al Zócalo o algún otro pasaje así urbano y ves a la gente vendiendo esos libros en la calle. Y en ese tiempo, no sé, libros 25 pesos, 30 pesos. Entonces, en la secundaria me pasó que agarraron de estas personas que venden y los llevaron a la escuela y dijeron, todos tienen que comprar un libro, pero pueden escoger el que quieran. Entonces ahí por lo menos escogías el que te llamaba la atención. Sí, viéndolo en retrospectiva, sí, la edición no era lo ideal. Y a lo mejor en muchos casos eran resúmenes de resúmenes de resúmenes de obras, a lo mejor pues que más adelante ya lees en forma, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, ese fue mi primer acercamiento con el Conde de Montecristo, por ejemplo, porque un compañero le llamó la atención y se lo compró. Y eso sucedía, ¿no? En la secundaria fue así, o sea, cada quien compró un libro, el que quiso, y todos empezaron leyendo el que compraron y después te lo intercambiabas con tus compañeros, ¿no? Para que a lo largo del año pues pudieras leer varios otros libros. Así como leí el Conde de Montecristo, te digo, ¿cuál otro se me viene a la mente? Por lo menos para mí fue el más memorable. Creo que Drácula de Bram Stoker también, como de los que más recuerdo. Pero en la prepa fue diferente. Ya en la prepa no iba en una escuela pública, entonces lo que hicieron, hay estas prepas que pues todo es negocio ahí, ¿no? Sí. Entonces lo que hicieron es que no, ya en la escuela ya había comprado los libros y la escuela te vendía los libros, pero aparte tú tenías que comprar el que te tocaba, el que te habían asignado. Y yo tuve fortuna porque el que me tocó a mí, y lo tengo ahí todavía, fue Ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? Órale, ¿no? O sea, a mí me fue bien, lo leí, lo presté, vino de vuelta, ahí lo tengo, fue una excelente lectura, pero pues, no todos corrieron con la misma suerte. Sí. Ahí compraste el que te tocaba y puede pasar lo que tú acabas de decir, ¿no? Claro, fue veces que dije, "Ay, me hubiera gustado el que te tocó a ti, ¿no?" Y pues sucede. A mí, bueno, yo no tuve esa fortuna. A mí sí fue, o sea, asignaron el salón completo, fue como tal corriente, tenemos estos, se elijan todos uno. Así me acerqué a Fausto ¿De Thomas Mann? no, de No, de Goethe, Wolfgang de Goethe. Goethe. Ajá. De Thomas Ahí Mann fue es como, Doctor ajá, Faustus. Ajá. sino de el Fausto. Entonces sí lo leí en segundo de prepa. Y fue como la corriente mientras yo estaba en cuarto B, quinto B, mientras en el quinto A estaba con otro autor, ¿no? Macbeth, por ejemplo. Entonces, sí era como, me hubiera gustado más este otro título, ¿no? Pero, por ejemplo, yo al principio dije, no me atrajo el nombre, ¿no? El autor. No sabía que sea mucho. Pero terminé de leerlo y dije, no, pues sí, o sea, sí, qué bueno que me tocó este título. Y creo que es algo fascinante que puede suceder. Sí, sí, sí. Ahora, con todo eso, fíjate que esto que te acabo de platicar, ya tú nos platicaste más o menos cómo fue para ti, empezó en casa, Ajá. luego fuiste descubriendo. Ahorita, pues queda claro que el género teatral, pues Claro. o sea, De ya los como primores. agarró un lugar especial, ¿no? En tu gusto. Aún así, todo esto que yo te acabo de platicar ni siquiera tiene tanto que ver en lo que a mí más me influyó. Yo siento que para cuando tuve estas experiencias, bueno, la de la prepa, sí, la de la secundaria todavía estaba formando, pero, por ejemplo, cuando me tocó ensayo sobre la ceguera en la prepa, creo que ya tenía como muy encaminados mis gustos. Ujú. Más bien, para mí, el punto de inflexión fue algo en la secundaria y ni siquiera por estos libros que te hacían comprar. Yo empecé a leer, igual que tú, o sea, en casa, pero lo que se leía en casa de mis papás, había literatura, eso sí, o sea, había libros, pero casi no mucho. Lo que más había, o sea, mi papá toda la vida ha leído el periódico y Ujú. eso es como de las noticias, pero de verdad, o sea, de verdad no estoy exagerando. Es así de que tiene años comprándolo diariamente. Bueno, le paga al repartidor semanalmente porque se lo Creo que sí. entregue a diario.
pero se lo lee completo. O sea, todas las secciones del periódico completo. O sea, hablando de lectura, pues eso era lo que veíamos en la influencia, ¿no? O sea, el periódico, mi mamá era más como de estas revistas de divulgación científica, Ujú. y eso era como las lecturas que había en casa. Aparte de eso, había enciclopedias para niños. Pero esas enciclopedias así que pues, a lo mejor compraban para mi hermano más grande. O sea, estoy hablando de libros que se publicaban en enciclopedias que salieron por ejemplo, pues, en la década de los 80s, o a lo mejor salieron en los 70s, y en los 80s que nació mi hermano. Y ya luego todos los hermanos que seguimos, pues, Los de Sara. leímos los mismos, ¿no? Pero eran buenas lecturas. O sea, algunas de esas enciclopedias tenían que ver con antologías de cuentos, de fábulas, de relatos, etcétera. Es que creo que no hay hogar mexicano que no haya una enciclopedia. Que no hay una enciclopedia, y probablemente estemos hablando de la misma, ¿no? Exacto, sí. Hay dos. O sea, yo me acuerdo de una que era para niños, pero no, pero la que yo he visto en todas las casas es una de pasta azul, no sé si Sí, has sí, visto, sí, 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 sí. que tiene como en la portada Un mundito, ¿no? un mundo, ajá, globo como terráqueo. un globo terráqueo. Sí, 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 sí. Y es del año, pues sí, del caldo. Esa la he visto, esa sí la he visto en todos los hogares y hasta en las escuelas. Pero la que más influyó fue esta que digo para niños, Para porque estaba niños. muy aterrizada la lectura, eso sí. Y todos mis hermanos y yo pasamos por ahí, por esa enciclopedia. Pero eso, o sea, hablando como de las lecturas que había en casa, eso era como, había todavía como no había nada ahí definido, ¿no? O sea, te digo, como se podía leer las noticias, como divulgación científica, como Una enciclopedia. cuentos para niños, fábulas, etcétera. Pero entonces llega en la secundaria, a lo mejor tú te acordarás, en ese tiempo había un programa del gobierno, y otra vez, o sea, no, así como no tenemos patrocinadores, no es por hablar bien de de ningún gobierno en específico, de ningún partido. Yo no estoy, me remito a los hechos, Lo que sucedió. a lo que sucedió. O sea, yo estoy hablando, em, pues por ahí del 2007, 2008, por ahí, había un programa de la SEP. Y otra vez, repito, porque yo fui a una primaria y una secundaria públicas, que se llamaba la Biblioteca del Aula. Entonces, además de que pasó esto de que te comprabas el libro y todo eso, ya de por sí los salones de clase tenían libros, tenían su propia biblioteca. Eso existía desde que yo estaba en la primaria, eso me acuerdo. Y me acuerdo porque con este programa sucedió de todo. O sea, pasaba de que cierto año tenías un profesor que pues, le valía gorro y nunca se tocaron esos libros, como que en un año tenías la buena fortuna de que algún profesor decía, pues vamos a usar lo que tenemos aquí en el salón, ¿no? Me pasó tanto en la primaria como en la secundaria. Entonces, llegando a la secundaria, segundo de secundaria, segundo y tercero, tuve profesoras que decían, ok, pues vamos, de estos libros que ya de por sí nos dieron como escuela, pues vamos a hacer más o menos lo que te decía hace rato, ¿no? La dinámica. Cada quien va a agarrar uno, se lo va a llevar a su casa, lo termina y lo puede cambiar por otro y así, así, así. Y resulta que cuando yo iba en segundo, entre esos libros había una antología de cuentos latinoamericanos. Y era una así cosita muy cortita que nada más traía 6 cuentos, pero, o sea, escucha, ahí te van los nombres. Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier. Un cuento de cada uno. Eran 6 cuentos, uno de cada uno. Me acuerdo todavía de algunos. Por ejemplo, de Juan Rulfo era el de Nos han dado la tierra, que viene en El Llano en Llamas. Bueno, de hecho, los únicos cuentos de Juan Rulfo están en ese título. Mm. De Cortázar era uno que se llama La Autopista del Sur, que está muy padre. Trata sobre un embotellamiento o sea, que dura días y dos personas se conocen y se enamoran, pero pues, la tragedia es cuando el embotellamiento acaba, ¿no? Termina. Está muy padre ese cuento, La Autopista del Sur. De Borges tenía creo que es el de Hombre de la Esquina Rosada, que originalmente me parece que está en Historia Universal de la Infamia. O sea, pero digo, o sea, No, sí, sí, cuentos. tamaño de autores y de lecturas que yo afortunadamente
tuve en mis manos Ujú. entre los 13 y los 14 años. Y eso fue para mí, o sea, fue lo que me hizo así como cambiar la forma de ver. De García Márquez había uno que se llamaba En este pueblo no hay ladrones. Soy una persona que, pues, o sea, es un pueblo tan pobre, tan pobre, tan pobre que el protagonista se roba las bolas del único billar que hay en el pueblo. O sea, sí, sí. Está muy, 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 muy buenos cuentos, muy, muy impresionantes. Y eso es lo que causaron en mí, o sea, causaron la impresión, porque hasta esa edad tú llegas pensando que el cuento es el Había una cuento de vez, hadas. había una vez, El érase una vez y terminaron felices, felices por siempre. vivieron felices para siempre, ¿no? Ajá, ajá. Tú creces con eso, ¿no? Y con la estructura, pues, tradicional, ¿no? Aristotélica de los tres actos, Ujú. planteamiento, nudo, desenlace. Incluso en la primera te enseñan, ¿no? Ahora ustedes van a escribir un cuento y sigan, ¿no? Un Claro, planteamiento, un un... desarrollo y un desenlace. Y yo leí estos cuentos y fue la primera vez que me di cuenta, ok, esto también son cuentos. El cuento no es nada más el cuento de hadas, el cuento no es nada más el vivieron felices para siempre. Claro, El cuento también es una pareja se enamoró y la tragedia es no se van a volver a ver en toda su nunca vida, más. ¿no? O hablando, por ejemplo, de Hombre en la esquina rosada, pues el cuento también es asesinan a alguien en una cantina y bueno, ya no voy a revelar Spoiler. el final, pero, o sea, me explico, y para mí fue así como me abrió los ojos de lo que podían ser la literatura y lo que ha sido para mí el resto de mi vida. Ya de ahí se ha encaminado mucho mi gusto, pues sí, en gran parte a estos autores. Después los seguí leyendo, los he seguido leyendo y son de esos autores que nunca te defraudan, o Claro. sea, siempre son garantía. Y ya de ahí pues se han derivado otras buenas lecturas. Y algo así me pasó con la poesía, ahorita te lo platico, pero pues no sé, hasta este punto, pues ¿qué piensas? No, o sea, está bien, está bien. Digo, al final son experiencias que nos llevaron así como ustedes tienen sus propias experiencias personales de cómo fue su primer contacto con la lectura en la escuela, con la familia, con amigos, en el periódico, revistas de divulgación científica. Al final yo creo que eso hace algo en nosotros que nos ayuda o que genera que busquemos más y consumamos lectura. Entonces, pues gracias por compartir esa experiencia. Creo que es enriquecedor también escucharte y saber cómo inició ese proceso en ti. Sí, o sea, eso sí, yo tengo que reconocer que estoy hablando de una excepción en el sentido de que para mí la experiencia con las lecturas que te inculcan en la escuela, o sea, ya hablé que hubo de todo, o sea, hubo desde el Quijote en cuarto de primaria Sí, hasta una compra obligatoria de título obligatoria. específico. A mí me fue bien, como esta también a mí me fue bien, o sea, sé que es una excepción, sé que en la mayoría de los casos, y lo entiendo completamente, la mayoría de las personas a lo mejor que nos escuchan puedan decir, mi experiencia con las lecturas en la escuela a lo mejor no fue No fue no bueno. fue, no fue buena. Y a lo mejor ese gusto vino por alguna otra fuente, ¿no? A lo mejor en algunos casos sí fue en casa, a lo mejor fue una amistad, Ujú. o a lo mejor fue escuchando un podcast como este también, puede ser, no lo sé. Pero sí, o sea, tengo que reconocer que es un caso muy excepcional. O sea, es raro que a alguien le haya ido tan bien en lecturas en la escuela como lo fue mi caso. O sea, y hablo de dos mundos porque los conocí bien. Una escuela pública con todas las deficiencias que tiene el sistema educativo público, ni por hablar bien ni por hablar mal, pero no son México, o sea, cualquier persona en América Latina lo, Mm, lo, lo puede saber, mm. como también en la educación privada, y también me fue bien. O sea, me hicieron comprar un libro que al final, pues era, Sí, era una claro, obra maestra también, ¿no? claro. Pero no a todos les pasa. O sea, soy bien consciente que no a todos les pasa. Pero lo importante es que tengas esa experiencia ¿Sí? y que busques esa experiencia Sí, sí, también. totalmente, Sí. totalmente. Fíjate, con la poesía a mí me pasó bueno, ahorita mencionaste un poco de la poesía. Soy teatrero por gusto, pero soy poeta por convicción. Y al principio, o sea, descubrí quizá mi contacto con la poesía era un poco diferente, era como una relación tóxica, porque sí había, o sea, me encantaba, pero sí había autores o poemas que no, y lo dejaba, ¿no? Fue cuando entonces descubrí
me di cuenta que no había llegado a la poesía que me gustaba. ¿Cuál era el tipo de poesía que no te gustaba? Fíjate que yo soy, no sé, soy como muy transgresor de la métrica y rima, fuerza, ¿no? O Totalmente, sea, sí, claro, totalmente. leo Sor Juana y wow, ¿no? Y Neruda y grandes poetas. Pero soy más como de la idea de un verso libre, de algo que puedes encontrar pues en una línea, en 3 palabras. Y mi acercamiento fue cuando empecé a descubrir ciertas frases en algunos lugares, o cuando empezó también toda esta situación de las redes sociales y algunos versos así salpicados, ¿no? Y encontraba ritmo, encontraba cadencia, encontraba un crescendo en esa misma poesía, en esas frases, y que entonces a mí me llenaba. Bueno, yo soy un intenso de primera, ¿no? Entonces, encontrar en 3 palabras algo que genera algo en mí es como magia y es como yo lo quiero compartir y quiero hacerlo. Entonces empecé a escribir poesía como prosa poética o como verso libre, tratando de que fuera un poco más de conectividad, quizá dejando palabras rebuscadas, quizá dejando a un lado que a fuerza tendría que seguir ciertos estándares que ya estaban estipulados, ¿no? Y me di cuenta que podría conectar o con las gentes conecta más de esa manera, desde decir, desde que el poema mencione palabras, no sé, como una cuerda de tender, como una alacena, que es algo más estar en contacto con ellos. De las odas de Neruda no vas a estar hablando. No voy a andar hablando de De Neruda, la oda a los calcetines de Neruda no vas a estar hablando. del verde que te quiero verde, no voy a andar hablando. Pero sí, o sea, sí, ese tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, habría, o sea, tú dirías, hay ciertas lecturas, o sea, hablando de poesía, libros, autores, antologías, poemas, que tú dirías, estos son los que me empezaron como a abrir los ojos y Sí, que recomiendes sobre todo, o sea, que veas que a la gente también les pueda gustar. pues mira, por ejemplo, algo que a mí que me atrapó en primer lugar fue con, por ejemplo, Pizarnik, Bukowski, Elvira Sastre, este, autores, ahorita no me acuerdo más, pero así de ese tipo, de ese estilo. Me gusta que algo tan sencillo pueda crear grandes cosas en tu interior. A mí, o sea, ahorita que dijiste eso, me hace pensar como qué es lo que yo aprendí como a valorar más de la poesía, porque tuve una experiencia parecida. Así la poesía, así como con el cuento tú empiezas creyendo y suponiendo que el cuento es el cuento de hadas, a todos nos enseñan que la poesía es la métrica, la rima y lo cursi, ¿no? O sea, no sé, Gustavo Adolfo Bécquer, y hay gente a la que le gusta, ¿no? Y está bien, o Federico García Lorca, y por eso lo dije antes, hay gente sé que hay mucha gente que le gusta Federico García Lorca, Y que defienden que tenga que rimar a fuerza, sí. y que si no, no es Que si no, no es poesía. poesía, ¿no? Que nada más es una prosa con espacios. Por cierto, hablando, por ejemplo, Federico García Lorca, también gran dramaturgo, o sea, tiene Sí, muy, muy buenas obras de sí, sí, teatro, sí. pero a mí en particular ese tipo de poesía, como la gente que habla, por ejemplo, de Mario Benedetti, ¿no? Por ejemplo. Y Ujú. a lo mejor hay algunas cosas que encuentras de él en verso libre, pero ya otra vez regreso como en los temas, o sea, cuando se vuelve como... A mí el poema de amor no me gusta tanto, yo en ese caso no soy tan intenso. Pero sí. Y hablan de, o sea, como de autores como Mario Benedetti, ok, respetable a quien le guste su poesía de Mario Benedetti. A mí me gusta más su narrativa Mm, que su que la poesía. poesía. Pero me pasó, ahorita como lo dijiste, o sea, en algo tan sencillo, todo lo que puede originar, porque me di cuenta que entonces yo lo que más valoro en la poesía son las imágenes. Claro. O sea, más que la rima, más que la métrica y todas esas cuestiones, más bien, pues no sé llamarlas técnicas, puede ser que sí, porque creo que la imagen también es técnica, pero para mí es para mí, o sea, no estoy diciendo, no estoy estableciendo nada. Lo que yo sé es que en mi experiencia, o a mi gusto, es lo que más valor tiene, las Las imágenes. imágenes. Y hay más posibilidad de construir imágenes que llegan a ser memorables, que te llegan, con las que a veces puede que te identifiques, otras veces no, pero que penetran en ti, que causan sentimientos, cuando lo haces desde la libertad, en cuestiones como la rima o la métrica, que cuando no. Que se pueden hacer ambas cosas, sí, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero,
Pero sucedió algo así, como te decía, o sea, en el caso del cuento, o sea, yo venía de lo que aprendes en la escuela y de repente tengo una lectura como los latinoamericanos que te acabo de decir, y dices, ok, esto también es cuento. Entonces, a mí en la poesía me pasó, y es doblemente Jorge Luis Borges, por ejemplo, porque uno de mis primeros acercamientos con el verso libre fue con Borges, en un poemario que él tiene, que después descubrí que fue el primer libro que él publicó en su vida. Él tenía 23 años cuando se publicó. Se llama Fervor de Buenos Aires, un libro de poesía, donde en algunos casos había métrica, en algunos casos puedes encontrar rima, pero no era en todos los casos. Y había poemas, y eso sí, en todos encontraba lo que te acabo de decir, o sea, las imágenes. Se llama Fervor de Buenos Aires porque él habla en esos poemas, pues, de su relación con su ciudad, ¿no? Y obviamente, pues, si eso es lo que está tratando de transmitir, pues hay un empeño en construir imágenes, ¿no? O sea, que cuando tú leas también te imagines, pues, Buenos Aires. Claro, claro, y lo sientes, que estás ahí. Sientes que estás ahí, sientes que estás recorriendo, Ujú. ¿no? Empieza el primer poema, que se llama Las calles, ¿no? Y empieza hablando de las calles. Entonces tú sientes que vas recorriendo las calles y no hay rima, pero te digo, la imagen te hace recorrer esas calles. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las sabidas calles incómodas de turba y ajetreo, donde austeras casitas apenas se avecinan, sino las calles desganadas de barrio. No, era al revés, las calles desganadas de barrio, donde austeras casitas apenas se avecinan. Algo así va, pero lo que quiero decir con esto es, Que estás ahí. sientes que estás recorriendo, y eso fue. Y luego, casi inmediatamente después de esa experiencia con Fervor de Buenos Aires, un día mi hermana me llevó a una lectura de Aullido de Allen Ginsberg. Un día, creo que hace algunos que te compartí ahí. Sí, sí, sí. Sí. Y otra vez, o sea, hablando, tú mencionaste a Bukowski y más o menos ahí de la generación Beat, que es otro estilo completamente Sí, diferente, sí, sí. pero exactamente lo mismo. Verso libre y chorro de imágenes que te hacen, bueno, es todo un tema, ¿no? Hablar de Aullido. Y en ese caso ni siquiera lo leí, o sea, fue una lectura. Había en ese tiempo, eh, no sé de qué se trataba, pero había como una gira donde Diego Luna, el actor, Ujú. este actor mexicano, era el que lo leía, se presentaba en los teatros y él hacía la lectura, era una lectura dramatizada del poema. Entonces fuimos aquí al complejo cultural, Ujú. y era una lectura con Diego Luna del poema. Y otra vez fue para mí como, Es que ahí está. esto es poesía, o sea, es Sí, que sí, sí, esto también claro, puede ser poesía. claro, claro, claro. Y si esto es poesía, pues me gusta esta poesía. Y de aquí soy. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, completamente, completamente. Yo sí soy más del poema de amor, claro. Sí soy más de Benedetti, de Jaime Sabines. Me encanta cómo él escribe, porque también es como, o sea, el libro de cartas a Chepita lo adoro porque son cartas a ella, donde encuentras imágenes, encuentras ritmos, o sea, donde mete muchas Sí, cosas. sí, sí. Pero sí es algo lo que tú mencionas, o sea, es darte cuenta con respecto a la poesía, lo que me sucede es que cuando conecto, cuando veo una imagen, cuando veo que esa imagen aparte tiene un ritmo, no hablando de rimas, sino un ritmo, entonces te va llevando, te va llevando, te va llevando, es cuando yo caigo completamente. Sí, 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 sí. Yo digo, tampoco soy como tan radical. A mí Sabines sí, sí, sí me gusta. No me puedo como declarar tan fan de toda su poesía, pero por ejemplo, él tiene un poema muy, muy, muy bonito que se llama Los Amorosos. Los amorosos. Creo que en YouTube incluso hay una lectura que hace él, Sí, se presentó en vivo. en Bellas Artes, creo. Ajá. Entonces empieza a dar varios de sus poemas. Esa como también otra, ¿no? La del Carta al General Sabines, algo así me Ujú. parece, que es dirigida a su padre, ¿no? Sí, sí, sí. Así, entonces, sí, 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 o sea, tampoco soy como tan radical. Sí, sí hay algunos que te digo, es un no absoluto, de algunos autores que digo, de plano, no me gustan nada de lo que escribe, por lo menos en este género, de lo cual, pues, a lo mejor, pues, no voy a hablar tanto, porque como dijimos al principio, No vamos. no se trata de eso, vamos a hablar de lo que sí nos gusta. Eh, Tampoco es por ser políticamente correctos con nadie, ¿no? O sea, simplemente siento que, pues, si no me gusta, pues, ¿para qué lo menciono, no? claro.
Pero, bueno, por ejemplo, así como ahorita ya hablaste de Sabines, de Benedetti, o entre los autores pues, mencionabas a Alejandra Pizarnik, Bukowski. Bukowski. Sí, por ejemplo, a quien le guste el verso libre y a quien les puedo recomendar a un poeta mexicano que se llamaba, porque falleció, José Carlos Becerra, no sé si lo has leído o has escuchado de él. Creo que he escuchado eso. Él tiene una historia muy interesante. Yo siempre he dicho, y a lo mejor lo seguiré diciendo, y en algún momento me repito y me encuentran varios diferentes momentos y escenarios diciendo lo mismo, pero sí, no, nunca me voy a cansar de decir, si él hubiera vivido más tiempo, yo siento que la gente no hablaría de Octavio Paz, hablaría de José Carlos Becerra. Fuerte. Creo que eran contemporáneos, no, creo que Octavio Paz sí era más grande. Pero tiene una historia muy interesante, él falleció a los 34 años. Eh, Él estudió en la UNAM y era arquitecto de profesión. Y en un momento se ganó una beca que da una fundación en Estados Unidos, que es la Fundación Guggenheim. En ese tiempo la beca consistía, me parece que en una cantidad algo así como $100,000, $200,000, y era para que pues, durante un año tú tuvieras para vivir y desarrollar tu obra, ¿no? Entonces, con la lana de esta beca, él decide pues, viajar y bueno, pues dedicarse a escribir mientras está viajando, y mientras está viajando también reunirse con ciertas personalidades. Creo que en ese tiempo Octavio Paz, me parece, eh, ves que él tenía algunos cargos diplomáticos, ¿no? En algunas embajadas. Sí. En algún momento estuvo en la India y no me acuerdo si en ese tiempo específicamente en el de Becerra, él estaba en España. Total que Becerra se reunió con él, o sea, se fue a Europa, entonces se reunió con Octavio Paz, y durante ese viaje siguió, fue a Grecia y luego se fue a Italia. Y estando en Italia, en la autopista, él va conduciendo y tiene un accidente de coche y ahí fallece en la autopista en Italia. Entonces, cuando lo encuentran, las noticias ahí en Italia dicen pues que había fallecido el arquitecto mexicano José Carlos Becerra, o sea, ni siquiera, y eso porque encontraron sus documentos y o sea, nadie lo ubicaba todavía que era él, el escritor, el poeta, Escritor, ¿no? poeta. Cuando llega la noticia aquí a México, este, pues aquí ya más o menos sí lo conocían. Entonces, otros dos poetas, José Emilio Pacheco Mm. y Gabriel Said, se dedican a compilar toda su obra. Y creo que ya estaban publicados algunos libros de él, pero lo que tenemos ahora es un volumen que sacó la editorial Era de esta compilación que hicieron Pacheco y Said, sí. con prólogo de Octavio Paz, Mm. de todo lo que encontraron ellos, Sí. escrito, publicado o inédito. Inédito. Lo juntaron en un volumen que se llama El otoño recorre las islas. Yo puedo decir que es mi libro favorito de toda la vida de poesía. Y el estilo de Becerra me gusta. O sea, la gente que le guste, o sea, como hemos venido hablando, el verso libre. Y en algunos casos sí, los temas sí medio romanticones, en otros casos más oscuros, Sí, sí, sí. les va a fascinar. El otoño recorre las islas. Todavía está, lo siguen, lo siguen teniendo en librerías, aparece. Editorial Era, a la gente que le guste la poesía, súper recomendado. Y ya, bueno, hablando de otros, por ejemplo, otros autores, pues, por ejemplo, yo soy más como de la poesía como de Fernando Pessoa, por ejemplo. Ujú. Es otro autor que me gusta. Yo tengo, así como mi top 3, uno es Becerra, el otro es Pessoa, Eso. y el otro fíjate, es un caso curioso porque Arthur Rimbaud, o Rimbaud para los cuates, pronúnciele como usted le dé la gana, o sea, no nos vamos a poner No nos vamos a poner exquisitos. es un caso raro porque él sí escribía con rima, pero tú lo lees traducido
y en Lo español rompen. muchos de sus poemas perdieron la rima y le quedan las imágenes. También es una poesía que recomiendo mucho. Intenso en el sentido de las imágenes, Ujú, ujú. no en los temas, Sí, como, claro, claro. como de lo que estábamos hablando, pero un dato curioso, así como Becerra, todo lo que tenemos lo escribió hasta los 30 y tantos años de edad, o sea, él tenía una carrera muy prometedora por delante. En el caso de Rimbaud, él todo lo que escribió lo escribió entre los 15 y los 19, porque a los 19, él también murió joven, pero él a los 19 decidió retirarse de la De la literatura. literatura. Entonces, todo lo que tenemos de él es de ese periodo, prácticamente es poesía adolescente, que nada que ver con la poesía adolescente que te puedes esperar Es que en el momento, ¿no? actualmente. Actualmente. Sí, cambia bastante. Entonces ahí están ya ahí salieron las primeras recomendaciones. Algunas recomendaciones para que No sé lean si quieres lanzar alguna más, o de algún otro género. Hablabas mucho, por ejemplo, de teatro. de teatro. Soy mucho de clásicos, o sea, griegos completamente, pero también, por ejemplo, Shakespeare, Wilde, o sea, teatro, comedia, drama, todo eso puedo recomendar. Por ejemplo, de los griegos, o sea, alguien que quiere empezar con los clásicos, griegos o romanos, incluso así como grecolatinos, digamos, Grecolatinos, romanos, ¿por dónde le aconsejarías empezar? sí, sí es un poquito denso, pero yo me iría con Sófocles y sus tragedias. A veces, o sea, a mí me conecté más, por ejemplo, con una tragedia que con una comedia, porque bueno, la comedia es completamente diferente, ¿no? Pero cuando conectas con esa tragedia, Sófocles, hablando por ejemplo de Edipo, que es un poquito más conocido, de su historia, de lo que sucede, y sus Edipo Rey, Edipo Colono, y el tema que maneja un poquito denso, pero un poquito más digerible para poderlo comprender qué es lo que sucede. El viaje del héroe, ¿no? De un punto A un punto B, las tragedias, lo que sucede, todo lo que tiene que padecer y un final todo desgarrador. Pero pues es parte de lo que podría recomendar como para iniciar en ese proceso. Y alguien, por ejemplo, que ya, o sea, más o menos conoce y que le gusta, o sea, que empezó por ahí, que descubrió y que pues, quiere clavarse más, alguna joya por ahí escondida que se ve, a lo mejor no es tan leído, pero les va a gustar. Pueden irse con Esquilo, las Euménides, por ejemplo, también es algo muy interesante. Pueden leer Medea. Me gusta mucho porque ya ese tipo de obras como Edipo, Medea, ya vas al teatro y también ya hay versiones ya modernas Sí. y donde meten temas actuales, pero al final el conflicto sigue siendo lo mismo. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre usaba Medea como ejemplo. Este profesor, su materia, bueno, tomé dos materias con él. Una era literatura dramática, precisamente, que era leer teatro, Ujú. y otra era escritura dramática, es que era Escritura ahora dramática. tú ponerte a escribir algo de teatro, ¿no? Y él siempre usaba Medea como un ejemplo de. Siendo que si digo ahorita por qué, pues voy a hacer el spoiler. Que el tema mismo de los spoilers también da para. Hay gente que está en contra, a favor, o sea, Sí. Un episodio pero hablando de spoilers. él lo ponía como ejemplo de prefiero lo imposible a lo improbable, ¿no? O sea, en la literatura es más creíble, es más verosímil lo imposible. O sea, Medea ya cuando la están por agarrar, pues como la forma en la que se escapa, ¿no? Sí. Eso es, en la vida real jamás va a pasar, ¿no? Claro, ¿Sabes? O sea, nunca va a suceder así. pero ahí A lo es. improbable, dice, en lugar de eso, a que, ok, ya se está escapando, lo van a agarrar, y que en lugar de eso se dé media vuelta y se los descuente a todos así de un caratazo, eso es Eso es posible, posible, pero no es probable, probable. ¿no? Es que en el teatro todo se puede, o sea, tú te subes a un escenario y todo es posible, absolutamente todo. Pero bueno, pero también los griegos también de repente cayeron en excesos con esto del Deus ex machina, ¿no? Donde ya la solución era, ya apareció la garra esta y, Sí, ¿no? bueno, claro. Que lo de Medea es una forma de también, Sí, ¿no? pero te habla de esa posibilidad. Y inclusive los personajes, o sea, el coro como un personaje Ándale, esto que, padre. que aparte estuviera allí, ¿no? Presente. Habla de una forma de escritura, de un teatro posible, que todo es posible, donde sí, pues tienes la tragedia, tienes el destino que a fuerza tiene que hacerse cumplir, hagas lo que hagas, ya era parte de lo que está destinado, ¿no? El Ese caso de contexto. Edipo, ¿no? El caso de Edipo.
pero es algo que te llama la atención y que dices, pues es padre, o sea, que en ese tiempo escribían ese tipo de cosas y que lo seguimos viendo, ¿no? Es el tema del destino, pues se maneja en películas, totalmente es algo que sigue y sigue la corriente. Entonces, bueno, pues ahí está. Ah, pero creo que no, bueno, me decías, ¿no? Que para alguien que se quiera clavar más, entonces, Sí, nos vamos Medea. a Medea. ¿Y de teatro más contemporáneo? O sea, ¿tienes algo así como... Más contemporáneo. Ahorita no he leído mucho en cuestión de trato contemporáneo, me he metido más, me he quedado más en en los el área clásicos? ajá, y de la poesía contemporánea. En cuestión de teatro todavía no he involucrado mucho. Pero el próximo episodio vamos a traer algunos títulos. O pregúntenos O en pregunten, los comentarios, o piden, recomienden. recomienden también, ustedes Ya con eso. recomienden. Y pasando a otros géneros, por ejemplo, ahorita pues, hemos hablado mucho del género lírico, ¿no? La poesía, Mm, el género dramático, es el teatro. Y hablando, por ejemplo, o sea, ¿tú dirías que eso es la mayor parte de tu gusto lector o está más repartido? Porque a lo mejor ahorita es de lo que más hemos hablado, pero no sé, por ahí en cuestión de, no sé, ensayos, ujú. narrativa. O sea, estoy vinculado a eso. O sea, sí un poquito de narrativa, pero creo que lo principal ahorita sería esa parte de clásicos, teatro, poesía. Y en narrativa, o sea, por ejemplo, eres más como de novelas, de cuentos, De novela, o campechano, este, me gustan los cuentos, pero voy más a la parte de la novela. Y voy más a la parte de esa novela romántica, no romanticismo tipo Disney, ¿no? De sufro y el mismo nivel de sufrimiento es la recompensa que voy a tener, ¿no? Sino un poquito más como esa intensidad, no sé, un amor imposible, un amor entre familia, o sea, un amor fraternal, de amistad, de amigos, no sé, no solamente ese amor imposible de algo romántico. ¿cuáles serían algunos ejemplos que si tú recomiendas que digas, Por ejemplo, de Rosa Montero leí, ay, se fue el nombre del título. Este, nada de la ridícula idea, no. ¿no? Es una señora ya entra en años que se enamora, bueno, que busca el amor y contrata a un compañero, a un joven, termina enamorándose de él, este, pero pues al final es ese amor imposible, pero con diferencias de edades, ¿no? Se me fue el nombre. Eh, lo voy a Si decir. alguien se la Sí, sabe, sí, sí, igual sí. pónganlo en los comentarios. Por ejemplo, ella, podría recomendar ese. ¿Tienes así como autores de cabecera de narrativa? Rosa Montero, em, de cabecera. Es que no, así que esté casado con uno, no. No, O sea, hay no, varios. pues está bien, o sea, ya se vio en dónde estás más, ¿no? ¿Dónde estoy metido? Lo que es del... No, pero está bien, o sea, pues aquí va a haber de Por todo, ejemplo, va a haber Costa Rica, gustos. hace rato no estábamos fuera del Ah, Agustina Agustina Bastero. Costa Rica, que no es obviamente romántica, más de distopía, pero también me está gustando mucho. Es una autora que descubrí recientemente y me encantó cómo escribe esa parte. Podría ser. Que Dato, estoy convencido que voy a seguir leyendo ah, de ella. acaban, creo que este año apenas salió una antología de sus cuentos. O sea, creo que ahorita es más conocida ella por sus novelas, Por sus estas novelas, claro. distopías, ¿no? Cadáver exquisito Y las indignas. y las indignas. Cadáver exquisito tuvo un premio, ¿no? Creo que fue el premio Clarín allá en Sí, Argentina, sí, sí. pero no era tan conocida por sus cuentos y Alfaguara lanzó ahorita una Una antología de antología de cuentos. sus cuentos. Y dato curioso, ella, yo creo que hace como unos 15 años ya de tener eso, ella ganó un concurso de cuento que organiza la Secretaría de Cultura aquí en Puebla. Anteriormente, no sé si sigue funcionando de esa manera, pero el Instituto Nacional de Bellas Artes sacaba ciertas convocatorias por géneros, ¿no? O sea, cuento infantil, novela, cuento, teatro, crónica, etcétera, ¿no? Y la organización del cuento
y digamos, y la premiación pues, corría a cargo de alguna secretaría de cultura a nivel estatal. Mm. Así es como tenemos, por ejemplo, en poesía el premio Aguascalientes o el Aguascalientes. premio de cuento San Luis Potosí. Entonces, había otro premio de cuento, porque el San Luis Potosí premiaba un libro de cuentos, pero había otro concurso también de estos que estoy mencionando, que era por un cuento. Por un cuento. Se llama el premio nacional del cuento, no era nacional, era premio latinoamericano de cuento, me parece, algo Mm. así. Lleva el nombre Edmundo Valadez y estaba a cargo de la Secretaría de Cultura de Puebla. Y Agustina Basterrica lo ganó, Lo con un ganó. cuento que se llama Lavavajillas, también recomendado. Dato curioso para la gente que ahorita escuchó sobre Agustina Basterrica y que a lo mejor la conocía por sus novelas, o que a lo mejor no la conocía o no lo ha leído, pero había escuchado de ella, de sus distopías, por ejemplo. Ella también escribe cuento y tiene un cuento, creo que incluso este cuento, Lavavajillas, viene en esta Sí, edición que sacó Alfaguara para checarlo. para checar. Sí, sí, sí. Va, va, va. Interesante. Pues sí. Pues, digo, siguiendo con las recomendaciones, a ver, yo te he de decir que, así como tú con la poesía, el teatro, específicamente el teatro griego, o sea, yo, o sea, a lo mejor sí me puedo reconocer ahorita no tan lector, no tan clavado y un poco más ignorante en el género del ensayo. Ujú. O sea, siento que últimamente no he leído mucho ensayo. Igual teatro en algún momento, pues he leído, pues, o leí en algún momento bastante, sobre todo por periodos y sobre todo ya en la universidad te digo, o sea, materias que así Lo lo requería. requerían. Y muy buenas experiencias, algunas, Mm. muy buenas obras, muy recomendables. Y de todos los periodos, o sea, algo que me gustó es que en algún momento en estas experiencias en la universidad, o sea, empezábamos con los griegos precisamente, pero nos fuimos hasta el siglo XX, ¿no? O sea, desde Esquilo hasta Samuel Beckett, ¿no? Ujú. Desde Edipo Rey hasta Esperando a Godot, Ujú. pasando por Shakespeare, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etcétera, ¿no? Pero yo siento que con el teatro fueron como periodos, ¿no? O sea, como ya igual últimamente Más no he cosas. leído mucho teatro, así como mucho ensayo. Y donde sí sigo pues clavado desde como acabo de decir, los 13, 14 años, nunca me despegué de ahí, fue tanto de la poesía como de la narrativa en términos de novela y de cuento. O sea, Ujú. siento que eso sí ha definido en lo particular mi gusto y lo ¿Qué que me gusta género? hacer. Esa En, ciencia de narrativa. en narrativa, bueno, hablando de los géneros, ya como Bueno, entendido ajá. como Como el. cuando te dicen el suspenso, la ciencia ficción, el romántico, Sí, etcétera, sí, sí. juvenil, lo que sea, ¿no? Que esa parte de los géneros son más como denominaciones que luego sacan las editoriales o las librerías Sí, como para detectar, a ¿no? la hora de clasificar, ¿no? Y facilitar ya el proceso de compra, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta, pues sí puedo decir el realismo mágico, por ejemplo, Ok. y no tanto, o sea, yo sé que decimos realismo mágico y como latinoamericanos, pues estamos orgullosísimos, ¿no? Del realismo mágico latinoamericano, o sea, por lo general es lo que sea. Y hay grandes obras así, ¿no? Sobre todo las del boom, ¿no? Las del boom latinoamericano, pero ahorita estoy descubriendo realismo mágico pues, de otras latitudes. Por ejemplo, ahorita últimamente estoy más o menos clavado con la literatura de Europa del Este. O sea, siento que ahorita hay buenos autores. Hay un autor rumano, se llama Mircea Cartarescu. Algunos seguramente lo han escuchado, otros probablemente no. Y si esto les descubre a Cartarescu, pues qué más. Encantado. Él tiene un realismo mágico muy particular. Este, Creo que una buena manera de entrar a su literatura es a través de sus cuentos, que no son tan de realismo mágico. Él ya se empieza a como meter en este tema en las novelas. Tiene una novela muy famosa que se llama Solenoide, y otra que se publicó el año pasado que se llama Teodoros.
Pero, por ejemplo, para quien quiera empezar con Cartarescu, para saber si el estilo les gusta y ahí seguirse con las novelas, un par de volúmenes de cuentos son uno que se llama Las Bellas Extranjeras y otro que se llama Nostalgia. Mm. Este, y algo que tiene él, que además de, ya por ejemplo, hablando de las novelas, Solenoide específicamente, habla de, ahí te digo, ahí sí mete más elementos de realismo mágico, pero también él en muchos sentidos es muy autobiográfico. En muchas de sus historias, él mismo es un personaje. Entonces está interesante. Y en algunos de sus cuentos eso sucede. Entonces, él sería una recomendación. Padre. Hablando también, por ejemplo, de ese tipo por ejemplo, a ver, digo, en Rumania, Cartarescu. Está otro, es húngaro, se llama Laszlo Krasznahorkai. También está, sí, un poquito más denso, pero igual a la gente que le guste, eh, pues no sé cómo llamarlo. O sea, también podemos decir, hay algo ahí de realismo mágico en él, les va a gustar. Y me parece que es búlgaro, se llama Georgi Gospodinov. No sé, no estoy seguro si es búlgaro, pero igual, hay una lectura así recomendada para empezar con Gospodinov son definitivamente sus cuentos. La editorial Impedimenta sacó uno que se llama Acerca del robo de historias y otros relatos. Y muy buenos los cuentos. Y ya si tú ves que te gusta el estilo de Gospodinov, pues ya entonces puedes irte ya por sus novelas. Tiene la más famosa que tiene se llama Las Tempestálidas y la editorial creo que se llama Fulgencio Pimentel. Mm. Pero, por ejemplo, hablando de los cuentos de Gospodinov, en acerca del robo de historias, pues tiene de todo. O sea, tiene desde pues un cerdito que está narrando cómo se lo van a comer, ¿sabes? De verdad, es muy, muy, muy interesante, muy sorpresiva también su tipo de literatura. Y ahorita en cuestión de narrativa es con lo que ando ahí un poquito más claro. Pero no, o sea, no es, cuando tú me preguntaste por género, sí, pues mencioné el realismo mágico y no decir como que es lo único que me gusta. Ni Sí, no, siquiera no, tal vez pero el que más. Por ejemplo, me gusta mucho el suspenso también. Este, pues hay buenos thrillers, ¿no? O sea, de repente como porque por mucho tiempo la literatura policíaca o la novela negra como que se consideraban géneros menores, ¿no? ujú. Agatha Christie, Agatha por Christie. ejemplo, y ahí como ese elemento de el ser bestseller, como que también les ponía una etiqueta negativa en cierto sentido. Pero la verdad es que hay muy buenas lecturas de esos géneros. O la ciencia ficción, también pasaba mucho con la ciencia ficción, Ujú. que por mucho tiempo tenía como ese estigma, ¿no? Que no podía considerarse alta literatura, pero pues No, pero sí, o sea, hay algo, o sea, genera algo. Sí, sí, sí. hablando de ciencia ficción, por ejemplo, la ciencia ficción china, por ejemplo, o sea, eh, Netflix sacó una serie, creo que serie, o miniserie, que se llama El problema de los tres cuerpos. Sí. Esa está basada en una novela de un autor que se llama Cixin Liu. La historia es, o sea, te digo, o sea, si quieres irte a origen de dónde salió esa serie, recomendadísimo. El libro, la novela, El problema de los tres, que creo que forma parte de una trilogía. El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Hablando de los chinos también, hay otro autor que se llama Ter Chiang, que tiene un volumen de cuentos que se llama Exhalación. Y de uno de sus relatos salió, o más bien se basaron en esta película que se llama Arrival o La Llegada La llegada. de Denis Villeneuve, Ujú. Con Amy donde sale Amy Adams. Está basada en un relato de Ter Chiang de Exhalación. Entonces, o sea, para la gente así, si quería recomendaciones así como un poquito más extravagantes, ya les hablé Más de de ciencia ficción. realismo mágico centroeuropeo, o Europa del Este, Europa del y Este. ciencia ficción china. O sea, ahí va en algún, ya tienen Ya tienen para para leer despatarse, y sí. comentar. Sí, sí, sí. No, pues sí. Entonces,
Pues, pues básicamente es lo que vamos a estar haciendo en este tipo de podcast. Vamos a la conclusión. Por ahorita ya, pues creo que es todo por hoy. Esto es una probada más o menos de... ¿Se aguantaron hasta acá? Gracias. Y sigan viéndonos. Si no les aburre, si llegan hasta acá y no les aburre, pues quiere decir que pues muy seguramente lo que estaremos platicando en todos los demás episodios, pues les va a gustar. Y otra vez, o sea, volvemos a lo mismo, la invitación está abierta para que ustedes mismos formen parte de la conversación. Ahorita no solamente es hablar también como como lo hicimos ahorita, ¿no? Sí. De presentarnos y nuestras experiencias, sino nos encantaría dedicar buena parte de los episodios a Ustedes. tener esa conversación con ustedes, ¿no? Sí, Comentarios, preguntas, etcétera. ahorita nos vimos un poquito, picamos aquí, picamos allá, hablamos de muchas cosas, pero pues sí, o sea, también es involucrarlos. Y hablando de eso, y quizá como un buen cierre, o sea, sí quisiera mencionar, por ejemplo, de dónde vienen algunas de las ideas de lo que hacemos. Al principio Ajá. hablaba de cómo a mí me influye algunas de las pues, del contenido que consumo tanto en redes como algunos podcasts, ¿no? Por ejemplo, y eso también, o sea, habrá gente de la que nos escuche que ya está familiarizado con algunas de las fuentes que voy a mencionar y otros, si no, pues vayan y descúbranlos porque vienen buenas recomendaciones. Por ejemplo, hablando de podcasts, esta dinámica de platicar así de una forma bien relajada, sin pretensiones, sin preocuparnos, ¿no? Por el tema de las vistas y estas cuestiones, y simplemente hablar de nuestras lecturas. Viene de un podcast que a mí me gusta mucho, se los recomiendo, se llama El Café de Mendel. No está en YouTube, me parece. Creo que nada más está en audio. Entonces lo pueden encontrar pues, en las plataformas de siempre de audio, Spotify o la Ujú. aplicación de podcasts de Apple. Eh, y yo soy muy fan de ese podcast y tiene esta forma, ¿no? Los dos coanfitriones del podcast normalmente tienen una conversación como la que procuramos tener tú y yo y seguimos teniendo. Gente también que recomiendo mucho. Uno de ellos es un editor que se llama Jan Arimañ. Él es de Andorra. Tiene su canal de YouTube, eso sí, se llama Trotalibros y su propia editorial también. Hace cosas muy interesantes, muy padres con su editorial. Y su compañero del podcast es un escritor y crítico literario que se llama José Carlos Rodrigo, que se dedica a dar, perdón, talleres de lectura o lecturas grupales. Y ellos dos pues, se dedican en su podcast a hacer más o menos lo que estamos Intentamos hacer. haciendo nosotros. Y la idea de integrar a la audiencia Audiencia. también viene de algo que ellos hacían. Ellos no estaban en YouTube, te digo, o sea, pero me parece que anteriormente en la plataforma donde ellos subían, permitían que la gente, los escuchas, dejaran notas de audio. Entonces ellos anteriormente en los episodios integraban las notas donde el público les preguntaba cosas Ujú. o les pedía recomendaciones de algo y cosas así. Entonces, digo, también porque no quiero atribuirnos la idea de lo que estamos haciendo, no estamos descubriendo el hilo, estamos simplemente siguiendo pues, Algo que lo que nos nos, pareció sí, interesante y y que nos que gusta vamos a replicar. y que vamos a replicar. Entonces, y también honor a quien honor merece, ¿no? O sea, sí, yo creo que vale mucho la pena. Entonces, a la gente que no haya escuchado el podcast, pues, súper recomendado, vayan y búsquenlo. El Café El de café de Mendel. Mendel. Ahí está la referencia pues a Stefan Zweig de la novela de Mendel, el de los libros. Algo así deberíamos hacer nosotros para titular el podcast. O puede que no. Y que O se quede puede como el que no y se podcast sin quede con nombre, el ¿no? podcast sin nombre. Otra cosa, por ejemplo, otro podcast que recomiendo mucho, de donde luego salen historias interesantes de los autores de los libros, se llama Grandes Infelices. Es de un escritor español que se llama Javier Peña y lo hace en colaboración con la editorial Blacky Books, donde cuenta historias interesantes de escritores. Y como dice el título del podcast, pues las grandes tragedias en la vida de escritores. Escritores. Cada episodio se dedica a un autor y ahí vas a encontrar de todos. Yo descubrí el podcast con un episodio que se dedicaba a David Foster Wallace, este novelista estadounidense, pero hay de Alejandra, no sé si de Pizarnik, no me acuerdo. Buena pregunta, pero hay
de Clarice Lispector, de Elena Garro, de Roberto Bolaño, de Juan Rulfo, este chorro de autores donde te dan esos datos ya más de su vida, más biográficos, pero también cómo influyeron en Influyeron. su obra. Entonces, muy recomendado, Grandes Infelices. También tiene este autor, Javier Peña, sacó apenas recientemente un libro, creo que se llama Tinta Invisible, donde vienen más historias de estas. So, hay dos influencias que queremos reconocer, no queremos pasar por alto, queremos recomendar. El Café de Mende y Grandes Infelices. Ya hablé también de Fernando Bonete en Instagram. En Instagram también, fíjate, una influencia que yo tengo es esta parte de la gente por ejemplo, que me sigue en Instagram se va a dar cuenta que trato de hacer con las lecturas lo mismo que hacemos aquí en el podcast. No reseño, no cuento todo lo que leo, no platico de todo, ni doy mi opinión. Simplemente recomiendo lecturas que a mí me gustaron. Lo que van a encontrar en mi Instagram como en este podcast van a ser cosas, si las mencionamos fue porque nos Que gustaron, nos gustaron. porque creemos que valen la pena y van a encontrar algo así. Igual, eso no lo inventé yo. Eso fue una buena idea que a mí me gustó, me pareció una buena idea de un escritor argentino que se llama Eduardo Sacheri, no sé si has escuchado de Sí, Eduardo Sacheri. Sacheri, que escribió, su obra más famosa se llama La pregunta de sus ojos, de donde luego hicieron la película El secreto de sus ojos, que ganó un Oscar, me parece. Y pues tiene muchos otros libros muy buenos. Bueno, Sacheri en la pandemia, en redes sociales, se dedicó a hacer eso. Cada día sacaba un video en el que él recomendaba un libro. O sea, él solamente, y no es como porque lo leí ahorita y les voy a decir qué me pareció. Sí, no es de 5 estrellas. Hablaba que otra vez, no es una crítica a quienes lo hacen. Hay gente a la que le gusta ese contenido y está perfecto. Yo sigo algunos Booktuber. instagramers o booktubers que lo hacen y están solamente se me hizo interesante lo que hace Sacheri, que es pues de sus lecturas de toda la vida, ¿no? Mm, Cada día de la pandemia, en esos tiempos en los que todo el mundo pues, no sabía qué hacer, no había mucho tiempo libre y nadie sabía, nadie tenía nada que hacer y, y pues en ese afán de decir, bueno, pues si quieren hacer cosas interesantes en este tiempo de confinamiento, de encierro, pues ahí cada día les voy a recomendar una lectura. una lectura. Entonces, él cada día sacaba un reel recomendando un libro. Entonces, por mucho tiempo, su perfil en Instagram se llenó pues, de puras Claro. lecturas que recomendaba. Mm. Entonces, ahí me pareció interesante hacer eso. Pues, voy a hablar de las cosas que me recomiendan. Entonces, ahí están algunas de las influencias, recomendaciones. Síganlos, es muy buen contenido. No sé si tú agregas alguna, David. No, yo creo que con esto tienen para buscarle, para empaparse, pero sobre todo, pues, involúcrense con nosotros, hagan sus preguntas, hagan sus recomendaciones, interactúen y pues vamos para adelante. Y pues nos vemos el próximo mes. Y ya, pues no sé, o sea, esto es tan piloto que Que no tampoco tenemos tenemos un speech. una frase ni para iniciar ni para terminar Eh, y no sabemos si la tendremos. Pero cuídense mucho, lean, lean lo que les dé la gana y el próximo mes platicamos. Entonces, pues un saludo donde sea que estén y en cualquier momento que nos vean. un abrazo.